Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Queridos amigos, comentamos el 31º domingo ordinario de este ciclo B. La primera lectura de hoy es del libro del Deuteronomio, capítulo 6. La liturgia de hoy demuestra la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y a la vez la novedad del Nuevo Testamento. Moisés convocó al pueblo de Israel, y una vez promulgado el Decálogo, los 10 mandamientos que Dios le había dado en el monte Sinaí, les hace una exhortación para que los observen, porque de esta observancia iba a depender el que viviesen y fuesen felices. Dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma. Este mismo texto se repite en el Evangelio de hoy como respuesta de Jesús al letrado que le pregunta acerca del mandamiento primero de todos. Era un texto muy conocido de los judíos, que lo repetían 2 veces al día, como plegaria de la mañana y de la tarde. La palabra inicial es escucha, Shema. Es una invitación a meditar el precepto del Señor y a ordenar, según Él, la vida. Pues orar no significa solo invocar a Dios y pedirle, sino primeramente escuchar cuál es su palabra, meditarla y obedecerla, ponerla en práctica. Este mandamiento es la síntesis de toda la religión revelada. Cuando el doctor interrogó a Jesús sobre el mayor precepto de la ley, le respondió con las palabras dichas: amarás al Señor tu Dios. Toda la ley la resume en el amor a Dios y al prójimo. La importancia de esta exhortación se pone de manifiesto con esta serie de imágenes. Habla a tus hijos de ellos, acostado y levantado. Los atarás a la muñeca, los escribirás en las puertas. Con esto quería decirles que tuvieran presente la ley divina y ajustaran a ella su conducta. En el Eclesiastés se nos dice lo siguiente: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el hombre todo. Es decir, esta es la razón de ser del hombre. Para esto ha sido creado. La segunda lectura de la carta a los Hebreos, en su capítulo 7, dice lo siguiente, que aquí se nos habla del sacerdocio de Cristo y del sacerdocio levítico o de la casa de Aarón. El sacerdocio de la antigua ley era un sacerdocio transitorio. Aquellos sacerdotes se sucedían a causa de su muerte, pero Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. Él no necesita sucesores y puede dar la salvación a cuantos se acercan a Él, pues Él es un Salvador perpetuo, un perpetuo mediador y un intercesor eterno, pues vive siempre para interceder por nosotros. Y actualmente, hasta que haya hombres sobre la tierra, Él intercede por nosotros en cuanto ofrece por medio de sus sacerdotes, por la Santa Misa, un verdadero sacrificio, que es el mismo de la cruz perpetuado y actualizado. El de la misa no añade eficacia alguna al de la cruz, porque el de la cruz bastó para redimirnos. Mas ahora en la misa se ofrece para aplicarnos los méritos de la redención. Cristo supera a todos los sacerdotes por razón de su santidad inmaculada, o sea, por estas cualidades. Es santo, inocente, inmaculado, y por esta santidad se le llama separado de los pecadores. Si bien por su inefable dignidad quiso tomar sobre sí nuestros pecados para expiarlos. Pero en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 12, el Evangelio hoy es claro. Su lección es de capital importancia. Dice que un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento
es el primero de todos? Esta pregunta tenía mucha importancia ya en tiempo de Jesús. Según los rabinos o doctores de entonces, la ley contenía unos 613 preceptos. De estos, 248 eran positivos, tantos como los huesos del cuerpo humano, según la anatomía que ellos conocían. Los 365 restantes eran negativos, tantos como los días del año. Pues bien, de estos preceptos, unos eran tenidos por graves y otros por leves. Y por eso estaba justificada la pregunta. Jesús, sin vacilar y con plena seguridad, acude a la ley mosaica, dada por Dios, y proclamada como mandamiento principal y fundamental y base de toda religión y de toda moral. Jesús da un toque nuevo. Ante todo, lo aísla del contexto de prescripciones secundarias y lo coloca por encima de cualquier otro precepto. Y luego le yuxtapone el del amor al prójimo, afirmando con autoridad: no hay mandamiento mayor que estos. En estos dos mandamientos está comprendida toda la ley divina y toda la predicación moral de los profetas. El letrado que le interroga aprueba y concluye sabiamente que amar a Dios con todas las fuerzas y al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. En sus palabras resuena la voz de los profetas, que repetidamente habían denunciado la vaciedad de un culto no animado por el amor. Dios debe ser honrado con la plegaria y los sacrificios, pero estos no les son agradables si no brotan de corazones que le aman sinceramente y a la vez aman al prójimo. Al ligar Jesús el amor al prójimo con el amor a Dios, suprimió toda restricción. Enseñó que prójimo no es solo el pariente, el amigo, el vecino o el connacional, sino también hasta el enemigo, el extranjero, el desconocido, o sea, todo hombre. Lo demostró con sus palabras, pero mucho más con su ejemplo, al dar la vida por todos los hombres, muriendo por ellos cuando todavía eran sus enemigos. Si amamos como Cristo, no estamos lejos del reino de Dios. Por eso la gran invitación de las lecturas y del Evangelio de hoy es amar como Cristo, con la fuerza de Cristo en nosotros. Amando a Cristo, amamos a los hombres. Que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.